¿Qué vemos en esta imagen? Vemos un macizo rocoso, ¿no? Se nota el macizo rocoso y en este se ha dibujado un túnel con la idea de que se puede construir túneles en macizos rocosos. Y cuando uno analiza ese macizo rocoso alrededor del túnel, observa en primera instancia algo muy pequeño aquí, esta porción. Y cuando uno ve eso y ve que hay, ve esto, ve la roca, el agregado cementado de minerales, pero sin ninguna discontinuidad, algo muy pequeño. Hemos escogido así. Entonces, no cabe duda que el macizo rocoso tiene como componente una roca intacta. Si vamos agrandando, pero no es que es exactamente así, pero es la idea, ya podríamos detectar una discontinuidad que afecta el comportamiento de esa roca y así dos, muchas y el macizo rocoso. Esa es la idea general. De esa manera, en este capítulo hemos empezado con una introducción, luego hemos dicho hablemos de la matriz, luego de las discontinuidades y después del macizo en ese orden. Y hemos empezado con la matriz y hemos dicho, bueno, roca intacta puede ser esta, si uno piensa en extraer la roca, puede ver que esa evidentemente es roca extraída, un núcleo de roca y no tiene discontinuidades, entonces es la matriz o la roca intacta. Y a la derecha otra porción que no ha salido perforando, ¿no? Pero que también es la roca intacta porque no tiene discontinuidades. De esta roca intacta hemos dicho hay propiedades de identificación y clasificación, además de las propiedades mecánicas asociadas con la fábrica, textura, mineralogía, tamaño de grano, color, dureza, más otras como la porosidad, el peso específico, el contenido de humedad y la permeabilidad, y también la durabilidad y la alterabilidad. Y hemos entrado a detalle, hemos recordado, visto qué son estas propiedades, cómo se las mide, han hecho algunos ejercicios de laboratorio y conocen muy bien las propiedades de identificación y clasificación. Y después hemos hablado de las propiedades mecánicas en el texto de González de Vallejo, de donde sale esta tabla. Dice, son la resistencia a la compresión simple, la de la tracción, velocidades de onda sónica, la resistencia en parámetros C y Φ, y luego los de deformabilidad como los módulos E y el de Poisson, el módulo de deformación E y el de Poisson. Y muy bien, eso nos ha quedado claro. Pero nosotros hemos entendido que si bien eso es correcto, la manera adecuada de ver el comportamiento, la mecánica de la matriz rocosa es a través de esta diapositiva. En otras palabras, la resistencia de la roca depende de una envolvente o viene dada por una envolvente, esa es la idea exacta. Y esta envolvente puede ser la de Morculon o puede ser la de Hooky Brown. Ambas son válidas, ambas se utilizan, pero se entiende que más común y más adecuada es la de Hooke y Brown. Bueno, y esta de Hooke y Brown tiene esta ecuación y esta tiene esta envolvente. Y esto en los ejes sigma 1, sigma 3. En los mismos ejes se puede expresar Morculon, no hay ningún problema. Bien. En ese sentido, ahí aparece un valor M que depende del tipo de roca y la resistencia a la compresión de la roca intacta con esta función y eso da esa curva. Y esa es el total, digamos, ¿no? Y decimos, ¿cómo obtenemos ese envolvente? Con un ensayo triaxial. Aquí un punto en una compresión triaxial dice que hay esfuerzos laterales, esfuerzos verticales, y cuando hacemos que llegue a la falla, hemos de obtener un punto en la falla. Si hacemos varios puntos, entonces tenemos ese envolvente. Y a partir de eso, de esos puntos, podemos, por supuesto, hallar M y sigma C, ¿no? Eso es lo que entendemos.
Pero sigma c, que es un punto aquí importante, también puede hallarse de una compresión simple de una carga puntual o con el martillo Schmidt, unos más precisos que otros con las reglas de laboratorio. Y el último punto es este, que también puede hallarse una vez que uno haya este envolvente con esta ecuación. Si pone sigma 1, 0 y despeja sigma 3, esa es la resistencia a la tracción. También puede hallarse así, pero además existen ensayos de laboratorio específico para aquello, la tracción directa y la indirecta. Hemos visto videos, hemos entendido el reglamento en general, es decir, la norma, ¿no? Y adicionalmente hemos visto unos ejercicios. Entonces, esta ha sido otra parte. ¿Alguna pregunta en general sobre esto? Bien. Y después lo que hemos hecho es entrar a discontinuidades. Hemos visto las características y después las propiedades mecánicas. Hemos entendido cuáles son las discontinuidades, la estructura y les hemos puesto ya nombres, no como geólogos, sino como ingenieros civiles. Y en la parte mecánica hemos dicho, se trata de medir la resistencia al corte en función del esfuerzo normal efectivo. Y hemos entendido que al ir paso a paso, si la superficie es lisa, podemos nosotros tener un envolvente en estos ejes que pasa por el origen con una pendiente. Y esa pendiente es un ángulo básico residual si la roca está fresca o si la roca está meteorizada. Y la ecuación es esa. También hemos dicho que cuando hay rugosidad entra un ángulo I como rugosidad, entonces aparece esta recta. Y después cuando se quiebran las puntas de la roca y aparecemos con esta otra recta, no he dicho ayer, pero paralela a esta de acá. ¿Por qué? Y desaparece el valor de I, entonces otra vez estamos con algo plano, por lo tanto este mismo ángulo acá. Y ese es el criterio de Patton, dos rectas. Pero si bien ese es un criterio muy válido, en la realidad no es que va directo así, sino que poco a poco empieza con esa línea y se va desviando de tal manera que la curva es esa. Y ciertos autores plantean que esa es la curva y otros han llegado en los años a esta ecuación. Dicen, esta ecuación representa esta curva, el comportamiento de la resistencia al corte, que depende del esfuerzo normal, del ángulo de fricción básico, que es este, o residual, si la roca está meteorizada, la rugosidad y la resistencia, ¿no? Esa es básicamente la idea. Y también hemos explicado en la clase de ayer que si nos vamos a campo, lo que en realidad estamos queriendo ver es la resistencia al corte de una de estas superficies. Y obviamente aquí ya no hay nada encima, ¿no? Entonces, si el esfuerzo normal es cero, no hay resistencia al corte, eso queda claro. Pero aquí vemos la superficie y entendemos que aquí por debajo, por ejemplo, para esta otra porción, si eso va a ser estable, depende de eso, de la resistencia al corte. Y hemos entendido muy bien qué debemos hacer. Entonces, otra vez ponemos todo eso junto y decimos a lo largo de esta superficie o de esta, ¿no? Hay primera decisión, estamos hablando de que la discontinuidad no es cementada, ¿no? Eso es importante. Y si no es cementada, entonces se aplica esta ecuación. Entonces hay que calcular el esfuerzo normal, el ángulo de fricción básico, el JRC para esta longitud específica para la que tomemos y el JCS igual para esa longitud. Ahora, ¿qué pasa si y antes de llegar a esta posición, tengo yo otra foto, cuando estaba eso en construcción es esa,
Y ahí había ciertos lugares donde había muchísimo de arcilla, ¿no? Por eso una mano ahí mostrando que eso era plástico. Y también hemos dicho, si la discontinuidad no está no cementada y separada, puede no estar cementada, pero tener relleno, ¿no? Es la idea aquí. Y si tiene relleno, puede haber el corte a lo largo del relleno. Por supuesto que puede influir la roca hasta ciertos grados. Por eso aquí, mientras mayor sea la separación o menor la separación, la resistencia al corte es mayor hasta que solo entra en juego el relleno. Y si solo entra en juego el relleno, la resistencia es menor solo con el relleno. Y en ese caso, lo que entra en juego es la resistencia del relleno. De ahí un C' del relleno, un Φ' del relleno y el esfuerzo, el mismo de siempre, pero asociado con el relleno. Entonces, algunas veces la resistencia será esta y otras veces la resistencia será esa de ahí. Esto cuando hay relleno y esta cuando no hay relleno. Y esa es básicamente la idea. Y hemos dicho, entendido aquello, ahora queremos practicar. Les he dicho, no tienen que el día de hoy, es ideal, pero por el tiempo y la cantidad de ejercicios y porque mediten, les he dicho, realmente pueden acabar esto el lunes, ¿no? Para entregar el lunes. Entonces, ¿qué decía el ejercicio 211? Pero antes del ejercicio 211, con eso en la pantalla, ¿desean hacer alguna pregunta, algún comentario hasta acá del tema? ¿Alguien puede decir no desea hacer comentario? ¿Está claro algo y abrir su micrófono? Todo claro, Inge. Todo claro, Inge. Todo bien, Inge. Bien, ok. Entonces, en el ejercicio estamos pensando en alguna de estas situaciones, ¿no? Casos de la vida real. Roca, macizos, discontinuidades y tienen una ubicación que hace que se deslice. Hay que saber la resistencia al corte. Entonces nos imaginamos como ese caso, ¿no? El que acabamos de ver. En el ejercicio 211 dice, mire, su macizo es este de acá. Y como macizo, y todavía no hemos llegado a macizos, tiene esta característica. ¿Qué es eso? No sabemos. ¿No? Nos olvidamos tranquilos, no importa. Pero ya de la discontinuidad nos dice, para esa discontinuidad que se nota que es importante, porque puede esto todavía no haberse excavado, ¿no? Y hay que saber si va a permanecer estable. Entonces es clave el entender que podemos ir a algún lugar, como acabamos de ver en la fotografía, y en una longitud dada base, medir la distancia máxima que vaya a haber por la rugosidad. En este caso dice, eso ha sido en 1 metro, 1 centímetro. Entonces inmediatamente digo, eso está asociado con el JRC. Y luego dice, hemos sacado una muestra y hemos golpeado con el martillo Schmidt y era una muestra cúbica de 10 centímetros de lado. Y hemos golpeado de arriba hacia abajo. Entonces, después de sacar la muestra en laboratorio, se ha golpeado. Y lo que ha resultado es que ha dado 35 sobre el labio, esa es básicamente la idea, sobre el labio meteorizado, y después hemos hecho algo, un lado, otro espécimen, en que ya era fresco y ha dado 40, pero de arriba hacia abajo. Y además hemos hecho en esa nuestra muestra un ensayo de propiedades físicas y hemos hallado que el peso unitario de la roca intacta es 27 kilonewtons por metro cúbico, de la roca intacta. Ahora pregunto, ¿ustedes creen que este macizo rocoso tiene el mismo peso unitario? Respuesta no. El macizo rocoso, como tiene juntas, tiene un peso unitario menor. De ahí viene
que se utiliza esto, pero todavía no hemos visto eso. Bien, entonces, entendiendo eso, nosotros queremos hallar la resistencia al corte a lo largo de esta discontinuidad y a lo largo de esa discontinuidad tenemos que hallar el sigma, el ángulo de fricción residual o básico, el que se dé, como ya aquí uno mira y dice, está meteorizado comparado con lo fresco, es correcto residual. Y luego el JRCN, que involucra toda esta distancia, y el JCC también N, que involucra para la corrección para todo lo que estamos viendo. Por eso en este ejercicio simplemente hay que hallar primero el sigma, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace eso? Normalmente se halla todo el peso, la fuerza normal y la normal entre el área. Y vamos por metro. Decimos, este tiene una longitud L por 1 metro y nos da el área. Entonces, no se preocupen mucho. Aquí es una ecuación empírica que nos relaciona el peso con el macizo. Aquí ustedes digan, lo importante es que este es el peso del macizo, ¿no? No de la roca intacta. Entonces, en este caso sale 25 y la normal sale 1120,82 y dividido entre el área sale 56,61. Entonces, primer punto, claro. Es evidente que sigma en este extremo es cero y en este otro extremo es cero, ¿no? Pero ese es el esfuerzo normal promedio a lo largo de esa discontinuidad. Ese es el que entra en nuestra ecuación, en esta ecuación. Aquí entra sigma, que es el que acabo de hallar, este valor de sigma que es 56,61, entra aquí y entra acá, en dos lugares. Perfecto, ya he avanzado. ¿Quizá alguna pregunta hasta ahí? ¿Desean preguntar alguna cosa? Bien. Y luego dice, ahora hay que ir a hallar el ángulo de fricción residual. Entonces hay una ecuación propuesta por estos autores y dicen, depende del ángulo de fricción básico y el ángulo y adicionalmente del martillo Schmidt. Y las ecuaciones siempre son con martillo Schmidt de arriba hacia abajo, ¿no? Si no hay que corregir. En este caso, dice, los datos sabemos, porque hemos hecho algún ensayo, no en este ejercicio, pero para llegar a eso, phi b es 20 grados, aquí está el martillo, entonces es fácil, 20 menos 20 más 20 por 35 sobre 40. Y estas ecuaciones de arriba hacia abajo, ¿qué es el caso de arriba hacia abajo? Entonces el phi es 17,50, ¿no? Entonces ya está el segundo parámetro que necesitamos encontrar, ahí está, y el phi tiene un valor de 17,50. Excelente, y luego vamos al siguiente parámetro. El siguiente parámetro es el JRC. En este caso, hemos visto que hemos hecho esto en campo, ¿no? Y eso nos lleva inmediatamente a este tipo de tabla. Me dice 1 metro de perfil, 1 metro de perfil, 1 centímetro. 1 centímetro son 10 milímetros. Entonces, llego ahí y ese valor es 4,5. Entonces, el siguiente valor es JRC 4,5. Pero ese representa esta asperidad en 1 metro. Yo quiero saber cuál sería el valor para esa asperidad de cuánto. Aquí está el L y el L me dice es 19,80. Entonces, realmente en 19,80. De ahí viene la corrección. El JRC, que es 4,5. Y eso ha sido medido en una base, que es 1 metro. Entonces, ahí entra el 1 metro. Pero yo quiero para 19,80. Y la ecuación dice de Barton a la menos 0,02, JRC 0. Entonces es cuestión de solo la operación y ahí está el siguiente valor que necesito en esta ecuación.
Entonces fácilmente digo, entonces JRCN es el siguiente valor, 344. Y este es el de ahí. Y en la ecuación lo único que me falta es la resistencia de la roca intacta. Ese es el JCS. Y el JCS igual que tiene que calcularse. Y eso está en el ejercicio también. Dice el JCS tiene que ver con la ecuación que hemos visto con el martillo Schmidt. Y siempre me acuerdo. Golpeamos el martillo de arriba hacia abajo y usamos la ecuación. El logaritmo de la resistencia a la compresión tiene esta forma. Ahora, la resistencia a compresión de qué? Eso es clave, ¿no? Porque yo he golpeado 35, he golpeado 40. Entonces, ¿de cuál debería ser? Tiene que ser el 35. O sea, ¿por qué? Porque es lo que resiste esta porción, ¿no? La meteorizada. Porque esa es la que es sometida a corte y esto es lo que se va a romper. Entonces tiene que ser el R meteorizado el que entra aquí. Y aquí es de la roca intacta, entonces el peso unitario es de la roca intacta, no del macizo. Hay que saber qué es lo que uno está calculando, ¿no? Y al hacer esa operación, ese valor sale 69.44 megapascales y luego la idea de que eso es en laboratorio, en una muestra y hay que asociar a toda la longitud. En este caso, la muestra donde se golpeó era de 10 centímetros y la longitud total es 19,80, entonces este valor termina siendo 34. Perfecto. Y luego es solo cuestión de utilizar los valores. Ojo con las unidades. Esta de acá está en kilonewtons por metro cuadrado, en kilopascales. Esta de acá también. Entonces, esta que acabo de obtener en megapascales, tengo que convertir para que uno entre otro no tenga unidades, ¿no? Y luego dice 1740 más algo y tangente. Entonces 1740, ojo, eso es grados, ¿no? 1740 grados más eso. Y ahí saco la tangente de ese valor y el resultado es 27. Entonces sé exactamente cuál va a ser la resistencia al corte a lo largo de esto. Y eso me va a ayudar a ver si es estable. Interesante, ¿no? Si volvemos a ver esta figura, qué interesante que uno pueda para eso saber la resistencia al corte, ¿no? Con las hipótesis que sabemos. Bien, y ese es un ejercicio básico. Ha entrado en algún examen, tienen que hacerlo. Quizá ha surgido alguna pregunta, entonces pueden hacer cualquier pregunta con toda confianza. Buenas tardes, ingeniero. El de 1 centímetro no me quedó claro cómo se determinaba. Es solo la distancia máxima de, ah, a ver, veremos acá. Cuando yo veo aquí la rugosidad, voy a exagerar y decir esa rugosidad puede lucir exagerando aquí, así. Y esa es esta que estoy viendo aquí. Y yo puedo agarrar un peine de Barton que he visto en los videos o puedo agarrar finalmente una regla, ¿no? Para este caso, si agarro una regla, mi regla la pongo de un lado a otro en el metro. Eso quiere decir esta de acá, esta es una regla. Y en esa regla yo puedo ver que hay varias distancias de la línea que estoy poniendo a la discontinuidad. Y la máxima es 1 centímetro. Eso es lo que hemos considerado en la clase de ayer para esta tabla. Eso es lo que se llama la amplitud de la aspereza en función de la longitud del perfil. ¿Queda claro? Sí, gracias.
Muy bien. Vamos al ejemplo 2.12. El ejemplo 2.12 tiene otro talud, la misma idea, y en este ejemplo solo cambian las dimensiones. Y en especial dice, bueno, ahí está el talud, se nota que vamos a poner un anclaje, nos olvidamos nosotros del anclaje, no nos preocupamos del anclaje en este ejercicio, solo decimos evidentemente hay uno y vamos a querer ignorarlo y decir, no hay eso para nosotros, igual que siempre. Entonces no me tengo que preocupar. ¿Y qué cosas se han medido? A lo largo de esa discontinuidad se sabe que voy a poder aplicar el criterio de Barton, no hay relleno, no está cementada y el FIB es 23. Por ejemplo, se ha agarrado la muestra y se la ha llevado al laboratorio y se ha inclinado la muestra, como hemos visto ayer, y se ha obtenido ese 23, o se ha obtenido de tablas. También se ha hecho en muestras el peso unitario, ya vamos a ver esto, cómo entra. Se utilizó un martillo L, en este caso nos hemos llevado unas muestras de 25 centímetros y hemos golpeado así 30-35 sobre lo meteorizado 30 y si partimos o otra muestra 35. Y además hemos visto que al describir la discontinuidad de un metro, o sea, hemos agarrado un metro en campo, hemos dicho, en base a las tablas, esta ya es otra tabla, no la misma, que es ondulada rugosa, ¿no? Al comparar perfiles. Perfecto. Entonces hacemos lo mismo en este ejercicio, empezamos con la geometría, sabiendo la longitud, la normal, el peso. No me olvido que para el peso utilizo el gamma del macizo, ¿no? Ahí no confundirse. Y luego puedo calcular la normal y entre el área ese es el esfuerzo y eso es lo que aparece en primer lugar acá, igual en la misma ecuación. Esfuerzo normal. Y luego tengo que calcular el fiere, aquí está el fiere, y me dice igual la misma ecuación de siempre y aquí no tengo problemas. Aquí entra 30 y aquí entra 35 porque las ecuaciones son para cuando se golpea en sentido vertical, de arriba hacia abajo. Y bueno, y después ya no puedo usar la misma tabla, ¿no? Porque aquí la idea es ondulada, rugosa. No sé si es un centímetro o lo que sea. ¿Y de dónde salió lo de ondulada rugosa? De una descripción. Y hemos visto nosotros que también Barton propone aquello y dice ondulada rugosa. Entonces, de alguna manera se ha visto este perfil en un metro y uno ve y dice, esto ya me olvidó cuánto era, 0,10, 20, ya me olvidó. Pero este es el JRC para un metro. Entonces, para ese metro, el JRC es 9, pero de esta otra tabla. Perfecto. Y después de eso es lo de siempre, ¿no? Hallo el JRC sub 0, tengo que hallar el n haciendo la transformación por las longitudes. La longitud era un metro y el ln en este caso 1110. Y luego el martillo lo mismo, otra vez con la misma ecuación de siempre, con el R asociado con los labios. Nunca olvidarse de aquello y de ahí tengo ese valor. Ahora miren, gamma dice 2640 y yo veo aquí mis datos, 2640 la roca, porque estoy hallando la resistencia de la roca. Y para el macizo he hallado un gamma de 2376, pero ese es el macizo. Y como aquí estoy hallando la resistencia de la roca intacta del labio, entiendo qué gamma tiene que ser y qué R debe venir. Y luego la corrección, que ya la entendemos muy bien, reemplazar los valores y la resistencia al corte es 20.91. Y esta ecuación
nos dice el esfuerzo de corte para un esfuerzo normal cuando la discontinuidad está separada, no cementada. El ejemplo además decía, mire, usted adicionalmente debe calcular en otros lugares lo mismo, pero llenito de arcilla. Y la arcilla ha salido del tipo de roca. Entonces uno dice, si es rellena, es otra cosa. Entonces hemos visto que hay ciertas tablas y para este caso una pizarra metamórfica finamente laminada y alterada. Y ese relleno es fruto de la descomposición de la misma roca. Entonces, valores típicos de C en megapascales y grados. Estos, por lo tanto, la resistencia ya no viene dada por los labios, ¿no? Y la normal, sino por el relleno. Entonces, como tengo el valor del relleno, ahí utilizo los valores del relleno. Y en este caso sale 68. ¿No? Esa es básicamente la idea. Bien, y este es el ejemplo 2.12. ¿Tienen alguna pregunta? Inge, disculpe, Adelante. ¿nos va a brindar el formulario para que nos vayamos familiarizando o va a ser solo cuando llegue la temporada de exámenes? Cuando llegue la temporada de exámenes les voy a dar, entre tanto tienen que familiarizarse ¿con qué? Con el texto. De ahí tienen que sacar esos valores. Y yo después voy a sacar del texto el formulario. Está bien, Inge, gracias. ¿Algún otro detalle? Bien. Muy bien. Y luego viene el ejemplo 2.13. En este ejemplo 2.13, otra vez un talud, varían un poco las alturas, ¿no? Eso es lo que entendemos. Y ahora tenemos 15 metros de altura, una otra pendiente, igual cierto valor asociado con el macizo. Y en este caso, en este ejercicio 2.13, se sacó una muestra 1 y además se ha golpeado con el martillo Schmidt aquí, pensando que ahí había un bloque claro de unos 30 centímetros y la altura del rebote era 40 y la amplitud que hemos medido ahí era de la aspereza 4 milímetros. Pero además en la muestra se ha elevado y la muestra era de roca fresca, ¿no? Aquí entiendo que es meteorizada sobre la discontinuidad y por eso dice fresca. Y al golpear aquí, además no inclinado, sino vertical, el valor era 44. Y ahí está el peso unitario de la roca fresca. Entonces decía otra vez, utiliza el criterio de Barton y Bandis para hallar lo necesario y una envolvente. Veamos eso.
Entonces, como siempre, a partir de aquello se calcula el sigma. A continuación se calculan los otros parámetros como el JRC. Primero el RC0, ¿no? Con estas longitudes. Aquí varía, el perfil ya no es 1 metro, el perfil es 0,3 y 4 milímetros, entonces el JR sale 5,5 y lo propio para una longitud total de 22 sale 3,42 aquí. El FIERE lo propio, pero aquí mucho cuidado, el FIERE tiene que ser el que se asocia con esta posición, porque ahí se está golpeando en el labio y se está golpeando inclinado, entonces no puedo utilizar directamente el R tal cual. El R sí, el R mayúscula porque era vertical, pero este no, entonces primero tengo que hacer la corrección. Entonces me salió un valor y la corrección da otro, entonces el FIERE tiene que ver con estos valores. Este siempre vertical, de arriba hacia abajo. Y de ahí sale ese valor de phi r en ese sentido. Y para el otro caso, pues me interesa el cómo está aquí el JCS y el JCS está relacionado con este valor. Un gamma, un R y todo aquello. Hay aquí algo que no he pensado. El R que se obtiene acá es el de la roca fresca y el JCS que he calculado acá he puesto de la roca fresca, pero realmente, por lo que les acabo de decir, yo estoy buscando la resistencia a la compresión de los labios, ¿no? Entonces tengo que tener cuidado. Ahí he puesto R44 y si ustedes se fijan, debería haber puesto R 39,29 y así me va a dar la resistencia de aquello, va a bajar un poco. Y después la corregida. Eso no he pensado, se pasó de alguna manera, ¿no? Pero la clave es esa, ¿no? Es la resistencia a la compresión de la roca que va a romperse al haber el esfuerzo de corte. Y después en este ejercicio dice, mire, ese valor de tau era para un sigma dado, 51,35. ¿Qué pasaría si el sigma no es 51, 36, 21, 66, 81? Entonces, ¿cómo sería tau? Y en este ejercicio decía, en ese caso, tau sería 13, 22, 31, 40, 68. Al graficar eso, representaría esa curva que en este rango parece recta, ¿no? Pero ¿se acuerdan que hemos dibujado que es una curva? Bueno, eso no más, es nada más extraño que eso. Y luego dice entonces, para un valor de sigma dado, ¿me puede dar los parámetros C y phi? Bueno, en este caso, como ya era prácticamente recta, ahí da lo mismo hallar C y phi. Entonces, en este ejercicio decía, vamos a tomar como una recta y dar C y phi con este concepto. Entonces, en ese concepto de agarrar los puntos, no solo uno, sino todos los puntos, salía ese valor de C y phi. Solo para entender que un punto está también asociado con valores de C y phi para un esfuerzo. Entonces, si alguien me dice, mira, la resistencia de este macizo específicamente viene dado por, de este macizo, no, de esta discontinuidad, viene dado por JCS 3475, JCS 079, rugosidad 342, etcétera, ¿no? Todas esas cosas. Y le digo, excelente, y sale 31.
Pero alguien me dice, no, la verdad es que yo prefiero decir que C es 1,57 y phi es 30,10. ¿Está bien? Se llega al mismo valor para el punto, solo que expresado de otra manera. Y eso es lo que hay que visualizar entre Barton y Bandis y Moore-Coulomb, ¿no? ¿Alguna pregunta? Bien. Y después está el último ejercicio, el 2.14, la misma idea, se saca una muestra, hay especialmente una muestra 1 aquí, una muestra 2 acá, y después de saber que la muestra 2 está así, se la llevó al laboratorio, la muestra 2 se ha golpeado con el martillo así, con esas longitudes, ¿no? Esa es básicamente la idea. Entonces, igual hay unos datos asociados con el rebote, hay unos datos asociados con las propiedades físicas y dice, quiero el esfuerzo de corte a lo largo de la discontinuidad que se observa. Entonces, otra vez, y este más tienen que hacer, calcular lo necesario en cuanto al peso unitario del macizo y luego el valor de sigma. Y luego otra vez el valor de resistencia a la compresión uniaxial adecuadamente y en este caso el valor que entra DR dice 37.4 y uno mira y dice este de acá ha sido golpeado directamente en esa, solo que no en esta posición, en esta otra posición. Entonces se refiere a esos golpes y eso representa que se han dado 10 golpes y he tomado los 5 superiores, ¿no? Esa es básicamente la idea. Bien, ahora, ¿qué es diferente en este ejercicio? Además de la rugosidad, que en esencia es lo mismo, el ángulo residual de fricción interna. Ángulo residual de fricción interna. Y uno dice, a ver, el phi sub r de forma común, ya hasta puedo saber de memoria la ecuación, el phi sub r tiene que ver con el ángulo de fricción básico, phi sub b menos 20, y aquí más 20 por R sobre R. ¿Y qué golpes tengo? Si bien está expresado de esa forma, tengo ese he dicho que es 37 punto no sé cuánto. Anotaremos bien. Ese es 37.4 porque es sobre la discontinuidad. Y si yo quisiera el phi sub r, necesito además el r sobre la roca intacta. Y busco en este ejercicio y no hay por ningún lado la roca intacta. No hay, no hay. Pero lo que hay es, adicionalmente, un ensayo de corte directo sobre la fisura de la muestra 2. Eso he hecho, ¿no? No he utilizado el martillo para hallar esto. Más bien he utilizado el martillo, mejor dicho, un ensayo de corte directo. Ahí está. Entonces, el ensayo de corte directo, pues yo entiendo que me da esta envolvente, ¿no? Esta envolvente, esta famosa, esta de siempre, me da un punto especial para esta ecuación. Esa es la clave, ¿no? Entonces, aquí está un punto especial, un sigma, un tau. Y con ese sigma tau, quiere decir que esta ecuación yo tengo el sigma del ejercicio, el tau del ejercicio, y, qué interesante, tengo el JRC de la muestra, que por ahí ya lo he obtenido, y el JCS de esa muestra. Entonces, tengo datos asociados, pero no el FIERE. Por lo tanto, puedo despejar de aquí el FIERE y en este caso sale casi 34.
¿Por qué? Porque he entendido que el corte directo me da un punto de esta curva con esa ecuación. Si bien phi b se obtiene así, pero si he hecho un corte directo y tengo eso, el resto de los valores, y he hecho el martillo para esta porción, entonces puedo hallar el phi b o el phi r. Eso es clave. Y eso es lo que está aquí, ¿no? ¿Se acuerdan? O perdón, más que eso, concluiré después de esto, para después repetir. Consecuencia, el phi r obtenido así, obtengo de esa manera. Entonces, lo importante es entender, ¿no? Y ahí tienen diferentes formas de enfocar, pero como han entendido, no hay problema. Entonces, hagan esos ejercicios pensando, no copiando. Bien, entonces, con eso dicho, ya hemos repasado todo y quizá tienen alguna pregunta. Pueden hacer sus preguntas. Bien. Y por último, repasamos esto. No me olvido, todo esto es para entender que la resistencia de una discontinuidad no cementada viene dada por esta ecuación, tiene esa forma. Esta resistencia la puedo hallar en un ensayo de corte directo. ¿Se acuerdan que hemos visto un video? Colocar eso y decir luego cortamos con una fuerza normal y ahí está que se separa y yo sé el esfuerzo de corte. Varios puntos de esta curva. Y esa curva viene dado por esta. Y también he aprendido que además del corte directo, puedo yo utilizar el aparato de Hooke. He entendido, he visto el video para esto y da la misma curva, ¿no? Un punto en esa curva y con la misma ecuación. Y en general, dependiendo que esté probando yo, puedo obtener varios puntos, ¿no? Si yo estoy probando una superficie totalmente lisa, me van a dar puntos acá, con phi residual o básico. Si yo estoy probando una superficie no lisa, rugosa, voy a tener esta curva y después de un momento va a tender a ser paralela a esta. ¿Por qué? Porque ya he roto todo lo que representa la rugosidad. En otras palabras, tender a esto, a esa línea recta. Eso es lo que me dice aquí. Y tengo que saber en qué rango estoy. Por eso he entendido que siempre tengo que visualizar liso, fresco, liso, meteorizado, rugoso, fresco, rugoso, meteorizado. Entonces ahí tengo el comportamiento que he entendido y esta es la curva clara que tengo que tener en mente. Y eso es lo que hemos visto, hemos ampliado entre la clase de ayer y la de hoy, ya he entendido mucho más los ejercicios están listos. Entonces ahí tiqueamos y decimos ya sé lo que es la matriz, tanto con propiedades físicas, mecánicas, discontinuidades, características y propiedades mecánicas. Paro ahí un segundo antes de entrar a macizo por si quieren comentar alguna cosa. Este es buen momento. Bien. Entonces, el resto de la clase, empecemos con macizo. ¿Qué queremos hacer con el macizo rocoso? Dos cosas, la clasificación y las propiedades mecánicas. Veamos una masa rocosa. ¿De qué estamos hablando? De esa foto es de un macizo. Entonces, ya está todo ahí. No solo es la matriz, no solo es las discontinuidades en específico, sino que toda es la masa rocosa. Y queremos hacer las clasificaciones. Y aquí nos dice, mire, las más conocidas, las que nos va a servir de una u otra manera, son estas que aparecen acá. Dame un segundo.
la de Wieniawski. Y ustedes ya han visto en los otros ejercicios el RMR, perfecto. Entonces tiene que ver con la clasificación de Wieniawski. Además está la clasificación de Barton, específicamente Barton, Lin y Lunde. Barton en forma general para nosotros. Q, el valor Q es la clasificación. Y después está la de Hooke y Brown. Nos interesan muchísimo esas tres GCI. Nos va a servir mucho. Pero aquí dice las dos primeras utilizan un RQD. RQD. Entonces uno dice, el RQD voy a tener que aprender antes. La designación de calidad de la roca. ¿No? La designación de calidad de la roca. Bien, entonces veamos eso. Esa es la que en su tiempo se llamó clasificación de Deere. Y que ahora ya no es más una clasificación, solo es un índice de clasificación. Empecemos con esa. Si bien ahí arriba dice clasificación de Deere, pero nos ha quedado muy clara. ¿Y dónde se hace esta clasificación? En testigos. Ahí está una caja. Se han hecho perforaciones y se va sacando las muestras de roca y se las va poniendo en la caja. En nuestro caso decimos, vamos a tomar este testigo. Y en ese testigo vemos fracturas. Y vemos distancias entre las fracturas. Primero aquí en ese punto, después vamos a ver detalles. Y medimos esas distancias y dice aquí esta es 25, esta otra es 12, esta es 14, 5, 9, 12, 25 y 8. Y la clasificación de Deere dice, para este caso queremos ver la longitud del taladro. En otras palabras, cuánto nosotros hemos perforado y luego sacado, ¿no? Entonces aquí dice hemos perforado y ha entrado aquí la longitud del taladro 110 centímetros. Y nos dice, y arriba vamos a poner la sumatoria de longitudes mayores o iguales a 10 centímetros. Entonces uno mira aquí, dice, esta es mayor, esta también, esta no, esta sí, esta sí. Esas son mayores a 10 centímetros. Esas son las que entran aquí, 25, 12, 14, 12, 25. Y uno se olvida de los que son menores a 10. Y suma, hace la operación, y en este caso dice el RQD, en porcentaje es el 80%. Esa es la clasificación de Deere. Es una definición, él quiso decir, así voy a definir macizos. Nosotros lo tomamos como un índice, correcto. Clasificación de Deere, RQD. ¿No? Como hemos dicho hace un momento, la designación de la calidad de la roca. Pero hay más, ¿no? Ahí está la idea. Vamos a repetir eso varias veces antes de que puedan hacer más preguntas. Y aparece aquí otra vez un testigo. Entonces quiere decir que ha ido una máquina diamantina, ha llegado a una profundidad y jala todo lo que tiene que ser. Y aquí dice cuánto ha ido esta máquina y después jalado para sacar la muestra, 150 centímetros. Perfecto. Y luego ha recuperado un testigo, algunas partes, la roca muy descompuesta, otras más claras, como hemos visto en la foto. Entonces sumamos 25, 5, 5, 8, 10, 12. Entran todos los pedazos que pueda ver y contar, por supuesto. Entonces aquí dice, ¿cuánto he recuperado? 128. De los 150 que metí, no he podido recuperar los 150, solo 128. Entonces la recuperación
ha sido 128 entre 150, 85%. Pero ese no es el RQD. El RQD dice que de la longitud total, los 150, debo yo tomar los valores que sean mayores o iguales a 10. Entonces, ahora sí, cuento, veo, y aquí el RQD, sumando esto, 87, no 128, 87, y el RQD es 58%. Esa es la manera en la que se debe manejar y calcular el RQD. Y además estamos añadiendo el concepto de recuperación. La ecuación la misma para el RQD, la sumatoria de longitud de fragmentos mayores a 10 entre la longitud total perforada por 100. Y por supuesto, Deere dijo, hay una clasificación asociada, el RQD menor a 25, 25 a 50, etcétera, en muy mala, mala, regular, buena, excelente. Está bien, una clasificación, como decía. Nos va a interesar a nosotros ahora más que todo el RQD para clasificar según Wieniawski, según Barton, según Hook y Brown, que son lo más común, y más tarde en túneles, según Palmstrom. Bien, entonces aquí sí pueden preguntar. ¿Alguna pregunta sobre este concepto que es el RQD? Perfecto. Y luego vemos y entendemos un poquito más sobre esto. Hay que tener cuidado al medir. En la primera caja se ha visto las longitudes de un punto a otro punto. Bueno, lo que realmente sabemos es que hay un procedimiento para medir y calcular el RQD de Deere, el 89, y él dice, no, no en cualquier punto, porque es claro que la longitud entre este y este punto es diferente a la longitud entre estos dos puntos. Entonces, Deere dice, para hallar el RQD tienen que medir en el centro, primera idea, cosa que no se veía tan clara, ¿no? Antes, pero es en el centro. Bien. Entonces, de esa manera uno sabe las longitudes, las que hemos hablado. Aquí, obviamente, no hay problema. Ahora, ¿qué pasa en este caso? En este caso tenemos una discontinuidad ahí. Entonces, ¿cómo vamos a medir? ¿Vamos a decir es cero? No. En ese caso, obviamente, uno puede recorrer un poco y como se puede ver, tener el centro ahí. Eso no es tan común, pero es una forma de medir. ¿De acuerdo? Y después dice, y aquí hay una que es una discontinuidad y, y uno tiende a pensar que es igual a esta, pero no, de rato en rato, cuando uno saca su, su núcleo, su testigo, pues se mueve de tal manera el equipo que se rompe el testigo, pero la rotura de testigo es diferente, ¿no? Uno puede ver unas discontinuidades en este sentido y esta es perpendicular. Y además se nota que uno que tenía la roca intacta y pues acaba de romperse, ¿no? Las discontinuidades pueden tener ciertas características de meteorización, agua, en cambio esta se nota y esa no se considera. No, no es que ahí paro, sino que voy desde ahí hasta ese último punto, ¿no? Hasta el medio. Lo mismo en esta otra figura. Dice, pueden haber muchas discontinuidades, pero hay que siempre pensar que pueden haber fracturas inducidas y esas las ignoro porque en el campo no estaban separadas, no eran discontinuidades. Perfecto. Eso adicionalmente. Veamos otro asunto relacionado con el RQD. Aquí tenemos el mismo macizo rocoso y en un sector del macizo rocoso la estratificación es horizontal. Y luego
vemos el mismo macizo rocoso en otro sector donde ha habido un movimiento y a varios metros, no importa, aparece esto de acá. Y perforamos en un lado y otro, perforamos aquí y perforamos acá. Y por coincidencia, solo para ilustrar cómo puede cambiar, y por coincidencia aquí el RQD sale 100, porque no hay ninguna discontinuidad. Todos los fragmentos suman la longitud perforada en este caso, 100 de RQD. Por lo tanto, decimos esa roca es excelente. Pero en el otro lado, la misma roca, el RQD sale menor a 100, es muy claro, ¿no? ¿Por qué? Porque hay discontinuidades que cambian esa situación. Bueno, si todas son más de 25, bueno, pero en general va a cambiar la situación por lo que acabamos de decir. Entonces podrá ser a veces buena, regular, solo por la posición. Y de eso hay que ser conscientes, ¿no? Eso es la clave. Hay que ser conscientes de que el RQD puede variar según esto. Muchas personas dicen, bueno, voy a yo en la geología inicial ver dónde está la estratificación y voy a perforar perpendicular a la estratificación. Por eso algunos pueden decir, aquí perforemos, pero dale un ángulo de 30 grados hacia el norte, por ejemplo, para esto, para que sea perpendicular. Y ahí uno tiene el menor RQD y al diseñar cualquier cosa queda tranquilo. Bien. Entonces, otra vez, hasta ahí desean hacer alguna pregunta. Bien. ¿Qué otra cosa podemos decir del RQD? ¿Será que siempre se necesita hacer perforaciones? La respuesta es no. Así se define y es correcto, pero a veces el RQD puede estimarse. Como dice aquí arriba, a veces hay que estimar el RQD a partir de datos en afloramientos, al no disponer de sondeos. En estos casos se puede utilizar la relación de Palmström o se puede utilizar la relación de Wieniawski. Dice, son dos relaciones, cualquiera sirve porque son empíricas, ¿no? Esa es la clave. Está la de Palmström del 2005 o la de Wieniawski del 2003. Y una es esta, el RQD en función de un JB, y la otra también es esta, el RQD en función de JB con valores diferentes. ¿Y qué es JB? El número de juntas identificadas en el macizo rocoso por metro cúbico. Por metro cúbico. Entonces uno dice, perfecto, si este es mi macizo, yo veo un metro, un metro, un metro, cuento cuántas hay. Entonces digo, a ver, una, dos, tres, del otro lado, tres, del otro lado, tres, hay unita más, 10. Ese es el concepto. Entonces el JB 10, solo al ver la cantidad. Y aquí digo, entonces si le pongo aquí para este caso 10, es 110 menos 2.5 por 10. ¿Cuánto sale eso en su calculadora? ¿Me pueden decir? 85. 85. Y en la otra ecuación, 115 menos 3.3 por 10. 82. Ok. Son empíricas, ¿no? No es que una es mejor que la otra, ¿no? Pero nos da una buena idea. Cuando uno ve, por ejemplo, esta clasificación 82-85, nos dice estoy en la misma categoría de 75 a 90. Por eso es que no nos preocupamos mucho en el detalle ese de cuál usar, ¿no?
Eso es así de simple. Ahora ese JB, así uno dice, uy, he contado, pero muy complicado parece. Sí, no, no es la manera más adecuada. Lo mejor es decir, en promedio, en promedio, cambiaremos el color. Aquí hay un espaciamiento en promedio. Se nota que es diferente. Y lo mismo para cada familia. Entonces, normalmente uno encuentra un espaciamiento en uno y nos vamos a inventar un valor. Y ese espaciamiento que sea 0.30 metros. Además, hay un espaciamiento en 2 y vamos a decir más o menos lo mismo. Entonces, otra vez un 0.3 metros. Y además hay una discontinuidad 3 y esa es un poquito diferente. Vamos a por citar algo, es 0.25. Entonces veo 3 familias. Entonces el JB, que es el número de familias por metro cúbico, tendría que ser que, según este caso, es muy fácil, ¿no? Por el concepto. El JB tuviese que ser 1/1, entonces yo voy a saber en un metro cuántas entran de la familia 1 más 1/E2 y voy a saber en un metro cuántas entran de la familia 2 y 1 sobre el espaciamiento en 3. Entonces, ¿cuánto es 1/0.30 más 1/0.30 más 1/0.25? Diez punto sesenta y siete. Ok. Pondremos con los dos decimales 10.67. Si sale 10.67, ¿cuánto sale el RQD? Solo por tener otro valor. 83. 83.33. 84, ¿está bien? Perfecto. Está bien. ¿Se tiene que redondear y al entero inmediato superior o se manejan decimales en ese valor? Lo que ustedes deseen. No, aquí dice que el RQD tiene rangos grandes por categoría. Por lo tanto, el poner dos decimales no tiene ningún sentido, ¿verdad? Pero si le ponen, está bien. No, no es mayor problema. Bien. Entonces, esa es la manera de ver la clasificación de DIR. Más detalles sobre las fracturas, ¿no? También podemos nosotros hablar de clasificación, como dice aquí, criterios según las características del fracturamiento. Y esto es algo adicional, ¿no? No es la clasificación exactamente de DIR, pero es una forma de también de clasificar. Por ejemplo, dice, para clasificar la masa rocosa tomando en cuenta las características del fracturamiento o grado de presencia de las discontinuidades, se mide a lo largo de un metro lineal cuántas fracturas se presentan. Según esto, la guía práctica es la siguiente. Entonces, no es el RQD, pero nos da una idea de clasificación el medir en un metro. Por ejemplo, esta foto muestra que si tomamos un metro y contamos uno, dos, y hay tres discontinuidades. Y así vamos a tener, por ejemplo, entre 2 a 6 fracturas por metro, que nuestra roca es masiva o levemente fracturada. De 6 a 12, moderadamente fracturada. Muy fracturada de 12 a 20, intensamente más de 20 y triturada o brechada más allá, ¿no? Ahora, no se olviden que nosotros hemos visto DIR
y ese es un RQD. Ahora estamos diciendo, no es la clasificación de DIR, solo es una clasificación que existe en la literatura en base a tomar un metro y ver la cantidad. Y otra vez vemos las figuras. Con eso dicho, para que visualicen nada más, esa de ahí es una roca masiva levemente fracturada. Ahora miren el metro. Esta es una roca moderadamente fracturada. Miren el metro y las discontinuidades. Esta es una roca muy fracturada. Esta es intensamente fracturada y esta es una triturado brechada. No, ya uno ya no es que ve el detalle. Que es otra forma de hablar de las discontinuidades. Uno es el RQD y otra es pensar en aquello. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta? Es una consulta. Adelante. En la fórmula para sacar el RQD, es un par de diapositivas atrás. Ahí al lado hay otras dos fórmulas, ¿no? Cuando J es mayor a 4,5 y menor a 4,5. ¿Cuál de las tres o cuál de las tres se utiliza ahí? Esta es la de Palmström y esta es la de Wieniawski. Y la de Wieniawski dice si el RQD es esto, el RQD para JB mayor a 5 y el RQD 100 para JB menor a 4,5. Debes ver así esas ecuaciones. Esas dos tengo que utilizar entonces. Y la de al lado, ¿Cuál es la de al lado? la de 110 menos 2,5. Esta flecha muestra que ese es Palmström. Sí, Y pero en el esta es la ejemplo, de Wieniawski. sí, en el ejemplo que usamos, el JB nos salió 10,67. No deberíamos haber usado la primera de Wieniawski. 10,67 hemos puesto aquí porque queríamos usar la de Palmström. Si usábamos la de Wieniawski, puedes calcular con tu calculadora cuánto salía esto. El 79,78. 80. 80, entonces está bien. Con el 10, ¿se acuerdan? Dijimos con el 10, esta salía 85, creo, ya no me acuerdo, y la otra 82, una cosa de esas. Y ahora si utilizamos el 10,67, esta sale 80 y esta sale 84 porque son dos ecuaciones empíricas. Una es de Palmström y la otra es la de Wieniawski. Podemos usar cualquiera entonces, ¿no? Son dos ecuaciones empíricas y yo no voy a decir que pueden usar cualquiera, son dos ecuaciones empíricas, ¿ok? Y ya va implícito, pero yo no les voy a decir pueden usar cualquiera. Son dos ecuaciones empíricas, ¿no? Y así es la vida, ¿ok? Está bien. Bien, volvamos acá, volvamos a el RMR. Entonces entremos en la clasificación RMR. Y aquí nos dice el RMR propuesto por Wieniawski empezó el 73, luego el 79 y su última clasificación de Wieniawski es el 89. Hay una ligera modificación que aparece en algunos sectores el 2014 asociado con túneles, pero es muy específico. Solo vamos a decir, la última clasificación conocida es la RMR del 89 y esa es la que vamos a ver. Y esa dice, hay que tomar en cuenta la resistencia uniaxial de la matriz, el RQD que acabamos de entender, el espaciado de las discontinuidades. Quizá voy a
decir algo más acá para que realmente no sientan que, como se dice, que dejo que hagan lo que quieran. No. Hemos dicho que el RQD tiene una definición y les he mostrado que si perforamos en una y otra dirección va a variar. Entonces, si el RQD va a variar y yo le pongo 2 decimales, ya de entrada veo que no tiene sentido. Si le pongo entero, tal vez ni siquiera entero tenga sentido y tenga que poner cada 5. Está bien. Y ahora si veo 2 ecuaciones empíricas que lo mismo me dan resultados diferentes, pues entran en el mismo contexto de que el valor RQD no es exactamente ese, está alrededor de eso cualquiera de las dos, ¿no? Y eso es lo que tenemos aquí. Acuérdense de la resistencia uniaxial. Si la mido por el martillo, ¿se acuerdan el valor que calculamos cuando estábamos viendo esos 125 megapascales más menos 50? Entonces hay que ser conscientes de eso. Pero bueno, se mide una resistencia, sirve para clasificar, grado de fracturación, el RQD, el espaciado de las discontinuidades, las condiciones de las discontinuidades, las condiciones hidrogeológicas y una orientación de las discontinuidades con respecto a la excavación. Vamos con calma. Lo que se hace realmente es lo siguiente. Se dice, yo voy a clasificar un macizo y de ese macizo necesito saber la resistencia a la compresión, el RQD, el espaciamiento de las discontinuidades, la condición de las discontinuidades que involucra la persistencia, apertura, rugosidad, relleno y alteración. Entonces digo, ¿cuándo he visto esto? Cuando he visto discontinuidades, he visto las características, ¿se acuerdan? Y les he mostrado lo que involucraba aquello. Y además la presencia de agua. Ahora, ¿cómo mido eso? El siguiente capítulo me va a ayudar a medir eso. ¿Cómo sé que la rugosidad es ligera? ¿Cómo sé que el relleno, bueno, eso es más fácil de saber, es suave de menos de 5 milímetros? Pero ¿dónde mido? ¿A un lado, a otro, a otro? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es básicamente la idea. ¿En qué espaciamiento mido? Y estas medidas son el capítulo siguiente, descripción del macizo rocoso en campo. Ahora hemos medido esos parámetros y nos ha dado ciertos rangos claros. Y en esos rangos nosotros entramos a la tabla de Wieniawski. Entonces nos conseguimos la tabla de Wieniawski y decimos, a ver, ¿dónde están mis parámetros? Aquí. Resistencia, RQD, espaciamiento, condición de las juntas, agua subterránea. Y me da ciertos valores. Aquí está. Me dice mayor a 250, entre 100 y 250, entre 50 y 100, 25 y 100, y etcétera. Y digo, a ver, mi roca en especial, esta de aquí, 120. Entonces, entre 100 y 250 marco ahí. Y Wieniawski me dice, si he marcado ahí, ya le asigno un puntaje, 12. Y ese 12 lo pongo aquí. Luego la siguiente, el RQD, 60%. Entonces el RQD 60% entre este valor marco. Y ya le asignó Wieniawski un puntaje 13, 13. Y luego el espaciamiento en este caso de 0,06 a 0,2. Entonces miro esos valores de 0,06 a 0,2, marco, y ese valor 8, 8. Entonces esto está fácil. Y me fijo en la persistencia o la longitud, en la apertura, en la rugosidad, en el relleno, en la alteración y en el agua, lo que tenga. Y ahí cada una tiene una valoración. Cada una una valoración. Y total, el valor total del RMR es 63. Es así de simple.
Entonces, 63 entre 80 y 61, clasificación de ese macizo, según Wieniawski, 2. Esa es la idea. Entonces, en un examen, ¿cuán difícil puede ser? Muy fácil, es solo cuestión de que yo les dé unos datos y ustedes vean la tabla y listo. En la vida real, ¿cuán difícil puede ser? Bueno, el llegar a esto, parte de la descripción que todavía no hemos visto, puede costar mucho, muchísimo. El decir, pero 0,06 milímetros, ¿cuánto es esto? Este rango, el otro, puede costar cuando uno va a campo. Pero entre tanto, la idea es muy simple, ¿verdad? El hallar un valor de RMR en base a estas características. Antes de que puedan preguntar, si la clase es 1, lo de la izquierda. Clase 1. Si la clase es 2, luce así. Si la clase es 3, luce de esta manera. Clase 4 así y clase 5 de esa manera. La clave, el simplemente clasificar. Pero, pregunta antes de que puedan decir más retórica, no necesitan contestar, solo en su mente. ¿Pero acaso no hay varias discontinuidades? ¿Cómo es que yo he podido decir ligeramente rugosa? ¿Acaso no he hablado de un sistema 1, esa, y luego de un sistema 2, esa, y esa, y luego de un sistema 3, etcétera? Entonces, digo, ¿no podrá variar? Por supuesto que puede variar. Entonces es adecuado que uno para cada sistema haga la clasificación y tenga una de estas tablas para el sistema 1 y otra para el sistema 2 y otra para el sistema 3, ¿verdad? Eso es normal. Bueno, sea como sea, ¿qué es lo que yo estoy clasificando y que voy a aprender a detalle después? El espaciamiento. Ya me quedó más claro hace un momento cuando habló de espaciamiento entre ese y tiene que ser un promedio. La abertura, la distancia entre labios. ¿Puedo medir aquí y allá? Por supuesto que sí. ¿Qué hago? Espero hasta el siguiente capítulo para ver más detalles. La rugosidad, ya sé que hay un JRC asociado con eso, con la rugosidad. Pero aquí, ¿qué me pedía en cuanto a rugosidad? Me pedía muy rugosa, rugosa. ¿Cómo yo determino qué es qué? Espero hasta el siguiente capítulo. La persistencia, es decir, si yo tengo una discontinuidad de aquí hasta aquí, ¿no? Ahí está la discontinuidad. Esa tiene una longitud. Y la familia, ¿cuánto? ¿Cómo hallo? ¿Promedio, moda, media? En cuanto mida, bueno, ya espero hasta el siguiente. Y además veo algunas discontinuidades con relleno. Esas son las características que entran, ¿no? Bien, lo mismo acá, ¿no? Tengo entre una y una el espaciado, tengo una longitud y adicionalmente tengo varios puntos a lo largo de una cierta distancia. Bueno, aquí dice hago el mapeo geomecánico. Ahora me basta entender qué es lo que obtengo. Espaciado, una vez más, entrando allá más detalle, espaciamiento, distancia vertical entre los planos. Y para la misma familia puede variar, entonces hago un promedio. A veces digo, este es un macizo y este es otro. A veces digo, todo es lo mismo, el promedio entre todo está bien. Ya el siguiente capítulo más. Persistencia, ¿no? Aquí veo, este tiene una longitud, este tiene otra longitud. Y en este otro sentido, otros, esas longitudes son las que vienen aquí en Wieniawski. Rugosidad, se nota, ¿no? Rugoso, ligeramente rugoso. Y aquí otra vez esto de la apertura, ¿no? La distancia entre los labios, esa es la abertura, apertura. Y si hay relleno o no, esto quiere decir un relleno y la clasificación que pueda haber. Este también más relleno, miren.
el relleno que puede haber ahí. Ya había hablado de rellenos para las resistencias. Bueno, aquí el hecho de que yo haga la clasificación y me diga hay relleno duro, blando, duro, cualquier cosa, ya me está condicionando la resistencia. Pero eso es lo que yo termino poniendo en esta tabla. Esa es básicamente la idea. Eso es Wieniawski. Veo que es 18:45. Denme solo un minuto más. Y esta valoración, pues acabamos les digo, hay diferentes tablas. Esta es la misma para explicar esto. Y solo un detalle más. Si ustedes tienen resistencia 100, ¿qué dicen para aquí, para la puntuación que le asignan? ¿Le asignan 12 o 7? Porque veo 100 a ambos lados. Bueno, el original traía esas relaciones lineales. Entonces, si uno tiene 100, aquí por ejemplo, el valor debería ser 9.5. Entonces, podría en este caso o tomar 12 o tomar 7 o tomar el valor entre 12 y 7. Uno se siente más cómodo tomando un valor entre medio. ¿Qué es esto? Pero ¿saben qué? Wieniawski dice, si usted pone 12 o pone 7, el rato que sume los valores va a dar lo mismo. No hay que preocuparse mucho en la precisión en estas cosas. Y lo mismo para los otros índices, para el RQD y para el espaciado en estas gráficas. Entonces, la idea, para resumir, 18:47, 2 minutos de retraso, es que yo mido eso en campo y le asigno unos valores y así obtengo el RMR de estos 5 parámetros. Todavía no he hablado de la corrección por orientación, eso me basta por hoy. Igual pueden hacer sus preguntas. Bien, entonces no hay más preguntas, quedamos tranquilos, ahí quedamos, tengan muy buen fin de semana, hasta el lunes. Solo ingeniero.